suave alimento, sangre hermosa derramada por amor, pan de vida. Que Dios nos bendiga. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. ¿Parece familiar esta palabra? Es que es tan cierto como el aire que respiramos. Porque el hombre en su historia ha querido siempre trazar sus propios caminos. Ha querido vivir a su propia manera. Toma sus propias decisiones. Y es que a veces comenzamos a buscar caminos y en muchas ocasiones son menos dificultosos. En algo que podamos lidiar sin tantos desafíos y buscamos las cosas a nuestra propia manera. Y es que el impulso como naturaleza humana, si no está tratado por el Señor como hijos de Dios, discípulos de Cristo, está muy arraigado en nosotros. Y estas cosas nos llevan a pensar de forma natural, una forma terrenal. La palabra nos enseña que unos pocos discípulos quedaron con el Señor, casi ya llegando digámoslo así, al tramo final de cuando Jesús antes de llegar a la cruz. ¿Quién diría que unos pocos, como lo decíamos, serían unos pocos que llegarían al final? ¿Quién pensaría que ellos, hombres como nosotros, dice la palabra, sujetos a pasiones, hombres que debieron ser tratados tan profundamente para que la palabra, el trato del Señor, todo lo que en ellos había fuera despojado para que ellos fueran aptos para llevar el evangelio de salvación? Los discípulos de Jesús, hombres tan naturales en esencia, pero tan tratados profundamente con el fin de que se despojaran de todo lo que les asediaba, de ellos mismos. ¿Quién pensaría que el Maestro prepararía a estos hombres para enviar las buenas nuevas de salvación? Y es que finalmente es Cristo quien decide revelarse al hombre. Y nosotros, llenos de faltas y pecados, impulsivos, irreverentes, faltos de fe, el Señor se compadeció de nuestra enfermedad, de nuestra desventuranza, trajo esta verdad que impactó nuestra vida, de tal manera que nosotros decidimos ser tratados por Él. En Mateo capítulo 14 hay varios relatos que nos cuenta la Escritura. Uno de ellos es la muerte de Juan el Bautista, quien caminó, que fue, dice la palabra, como la antorcha encendida. Después le sigue la multiplicación de los alimentos, la multiplicación para alimentar a una cantidad enorme de personas que querían escuchar la palabra del Señor. Y más tarde, después de este suceso, de este milagro tan hermoso, cuenta la Escritura que Jesús le ordena a sus discípulos a que suban a la barca y vayan a la otra orilla. Y entre tanto ellos hacían, mientras ellos oían la palabra del Señor, obedecieron y subieron a la barca. Y ya se les hizo tarde. Dice la palabra que era ya la cuarta vigilia, eso alrededor de las 3 a 6 de la madrugada. Y entendiendo el contexto, entendiendo que ya no había iluminación como la tenemos hoy, debió haber sido algo muy tenebroso andar de noche en una barca.
Si bien es cierto, ellos tenían habilidades para poder dirigirse de un lugar a otro, a esto le sumamos que dice la Escritura que habían vientos impetuosos, vientos fuertes, las olas se habían levantado con mayor fuerza y ellos ya estaban viendo que estaban corriendo el peligro. Y entonces se les complica la situación y a lo lejos dice la palabra que ven una especie de sombra. Y uno de ellos dice, un fantasma. Se habían asustado. Dice la palabra que se turbó el corazón porque vieron que el viento les azotaba y veían a algo acercarse a ellos. Y el Señor les dice, no temáis, yo soy. Y entre tanto pasaban estas cosas, ellos no entendían lo que estaba pasando. Y uno le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Da la orden y yo iré. Ver alrededor la barca meciéndose de tal forma que corrían peligro. Estaban todos, solo faltaba el maestro. Las olas, el viento y algo que parecía un fantasma y les hablaba, tiene que haber sido una locura. Pero el Señor firmemente les dice, no teman, yo soy, no temáis. Entonces este hombre caminó acercándose al Señor y vio el viento, vio el mar, vio el peligro y se hundió. Comenzó a hundirse. Dice la palabra que Jesús se acercó a él, lo tomó de un brazo y lo levantó de tal forma que lo tomó en brazos y lo llevó a la barca. Y cuenta el relato que vieron esa maravilla de que Jesús haya caminado sobre el mar en medio de la tormenta y haya tomado a Pedro, un discípulo del Señor, en brazos y lo haya llevado a la barca. Y dice que todos le adoraron, se maravillaron, pero antes de eso, sin ver el milagro, uno de ellos dudó si era el maestro en medio de la tormenta. Qué complicado debe ser. Qué complicado debió ser y debe ser en medio de la turbulencia, en medio de las situaciones, mantener la calma, confiar, escuchar la voz de Dios. Pero es que no estamos muy alejados de esas realidades. Es muy cierto. Hay veces que los vientos se levantan. Hay veces que los vientos son impetuosos. Y a veces no escuchamos la voz de Dios diciendo, no temas, no temáis, yo soy. Y es que a cuántos de nosotros nos cuesta ver al Señor en medio de la turbulencia y aún no le reconocemos diciéndonos, yo soy, no temas, confía. Y seguimos pidiéndole al Señor, Señor, si eres tú, haz esto. Señor, si eres tú, haz aquello. Oh, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Y cuando estamos ya hundiéndonos, el Señor nos debe tomar de la mano y nos lleva en sus brazos a la barca. Y es ahí el milagro, cuando nosotros nos damos cuenta que el único que puede salvar nuestra alma y nos hace vivir confiados es Jesucristo. Que el Señor trate en nuestro corazón para ver con claridad y reconocer al Maestro en tiempos difíciles y confiar cuando Él nos diga, yo soy, no temáis. Suave alimento, sangre hermosa derramada.